Hola a todos, deseo que estén bien. Bienvenidos de nuevo a Filosofando Jurídicamente, a este canal académico en donde el día de hoy le daré seguimiento al tema del justnaturalismo, pero esta vez en su etapa histórica moderna. Por cierto, vale mencionar que debido a la extensión e importancia de este tema, este será el primer de dos videos que realizaré para tratar de abordarlo en su totalidad. Pero vamos con la intro para comenzar con el video. ¿Qué es el justnaturalismo moderno, también conocido como justracionalismo? Es importante, antes que nada, relacionar los dos temas pasados del justnaturalismo con esta ideología jurídica que propiamente es una herencia necesaria del contexto medieval y antiguo. Bien, grosso modo, vamos a identificar a esta corriente de pensamiento como un conjunto de doctrinas del derecho natural que surgieron entre los siglos XVII y XVIII, es decir, entre los años 1600 y 1700. El derecho natural no es ajeno al cambio de época del medioevo a la modernidad, entendiendo a esta, es decir, a la modernidad, como la época que corre a partir de la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, o bien a partir del descubrimiento de América de 1492 y hasta la Revolución Francesa de 1789. Pero esta vez he dicho, el pensamiento jurídico natural es reinterpretado como un derecho racional, el cual empieza a ser enseñado en las escuelas de filosofía de los países protestantes y posteriormente en las escuelas de jurisprudencia de los países católicos. Por cierto, los descubrimientos geográficos y otros tres cambios más fueron los que le dieron forma al derecho natural moderno, el cual se emancipó de la idea antigua medieval del justnaturalismo. Esta nueva idea se desprende poco a poco de las cuestiones teológicas gracias al descubrimiento europeo de los pueblos nativos americanos, pues esto genera algo así como un quiebre cultural que generó escepticismo y relativismo a su paso, ya que las costumbres de los nativos eran completamente diferentes de las costumbres europeas, lo cual llevó a un momento histórico en el que se le negó la humanidad a los indios. Por su parte, los moralistas del siglo XVI empezaron a sospechar que las leyes de la conciencia consideradas de origen natural nacían verdaderamente de la costumbre. De ahí que un siglo más tarde, este pensamiento concluyó que lo que en ese momento se le llamaba naturaleza, más bien era un hábito, entendido como una segunda naturaleza. Esto llevó a los pensadores de ese momento a relacionar las creencias tradicionales. Esta racionalización fue un tipo de analogía de lo que ya había pensado acerca del derecho tradicional antiguo, el cual se pensaba que no se obtenía de una naturaleza universal y eterna, sino de costumbres y leyes aparentemente comunes a todos los pueblos conocidos en ese momento. Pero esta aparente comunidad de costumbres no se sostiene y se quiebra al momento de tratar de adaptarlas a las costumbres de los nativos americanos. Esto conlleva a los juristas del momento a reevaluar a la costumbre como verdadera fuente del derecho y voltear la mirada hacia los principios de la razón autoevidentes comparados a los axiomas matemáticos. Con base en este tipo de principios axiomáticos se obtenían pues todas las normas, lo cual tuvo como resultado una reconstrucción del derecho natural, entendido ahora como un sistema racional lógico deductivo. En este mismo siglo, es decir, en el siglo XVI, los manuales de Hugo Grocio se difundieron como pan caliente, ya que este fue considerado en su momento como el iniciador de la corriente jus racionalista.
en contraste con el pensamiento voluntarista del barón von Pufendorf, aunque otras doctrinas justnaturalistas o justracionalistas como el contrato social y los derechos del hombre divulgadas a través del iluminismo jurídico en el siglo XVIII contribuyeron de forma rotunda a la etapa de la codificación y, por supuesto, al advenimiento del positivismo jurídico. El segundo cambio importante que fundó una nueva idea del derecho natural fue la Reforma Protestante iniciada en Alemania en el siglo XVI, pues al quebrarse la unidad religiosa cristiana se produce el cambio del pensamiento jurídico cristiano medieval, dando paso a una nueva visión jurídica llamada racionalismo jurídico moderno. El tercer cambio se debe al ocaso de la figura política sacra imperial en Alemania y al nacimiento de los estados nacionales, sobre todo Inglaterra, Francia y España. Esto, aunado al conocimiento de los nativos americanos, demuestra que la idea aristotélica de que el hombre, lejos de ser un animal social y político, solo es un individuo. La figura del Estado se manifiesta pues como un ente artificial, esto es, como una asociación de individuos que se forma en dos fases. La primera, el estado de naturaleza en el cual los individuos viven fuera de toda asociación política, pero que cuentan con una serie de derechos naturales atribuidos por el mismo derecho racional, pero que carecían de defensa por un ente superior. Y la segunda es el estado de sociedad en el cual se celebra un pacto o contrato social que garantiza sus derechos a partir de un soberano individual o colectivo. Aunque dicho sea de paso, algunos filósofos críticos a la idea del contractualismo referirán que en realidad nunca existió tal contrato social, sino que el surgimiento del Estado es el resultado de la lucha entre señores feudales por el control militar de los territorios para poder establecer un monopolio de fuerza y poder. El cuarto y último cambio que dio paso al racionalismo jurídico fue el conjunto de descubrimientos científicos tales como la revolución copernicana y los estudios de Isaac Newton. Gracias a estos descubrimientos científicos, los justracionalistas buscaron en la razón humana, es decir, en el hombre mismo, los valores que no se encontraban en la naturaleza de las cosas. Con esto, los valores se convierten en principios autoevidentes de los cuales se pueden inferir reglas específicas. Son valores objetivos contenidos en la razón humana y no en la estructura del mundo. La enseñanza jurídica, basada en el Corpus Juris de Justiniano, comprendió hasta el siglo XVIII dos materias principales: el derecho civil romano y el derecho canónico. Desde la creación de la Universidad del siglo XII, el derecho romano fue el que se practicó en los tribunales y fungió a su vez como un derecho supletorio de las costumbres y legislaciones locales. Para finalizar, el derecho racional tuvo en su momento tres funciones prácticas. Número uno, la solución de lagunas legales o casos no regulados por otras fuentes. Número dos, regular las relaciones entre los estados. Y número tres, regular las relaciones entre gobernantes y gobernados. Continuaré con este tema en un próximo video, esperando, como siempre, que esta breve información acerca del justnaturalismo moderno o justracionalismo sea de su interés y utilidad. Les recuerdo que ya está disponible mi libro de argumentación jurídica práctica, tanto en formato digital como en formato físico, en la página que les dejo aquí abajo en la descripción. Y recuerden suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que, por supuesto, seguiré subiendo. Y por favor, cualquier sugerencia o duda, déjenla abajo en los comentarios. Nos vemos muy pronto.